¿Por qué debemos firmar un contrato? Bueno, en primer lugar, porque la propia Ley de Propiedad Intelectual recoge en su artículo 45 la obligación de que la cesión de derechos de propiedad intelectual lo sea por escrito. Por lo tanto, ya nos vemos necesariamente obligados a firmar algo. Ya que vamos a firmar esas cesiones de derechos, vamos a aprovechar el momento para recoger todos aquellos pactos a los que las partes hayamos llegado. ¿Por qué? Porque es un momento idóneo. Las partes tienen ganas de trabajar juntas, ganas de llevar adelante un proyecto y se va a regular ese contrato en base a las necesidades y obligaciones y derechos de cada una de las partes. Por lo tanto, es el momento idóneo en el que sentarse, hablar y dejar todo correctamente cerrado para evitar conflictos futuros y, consecuentemente, la falta de explotación de la obra. Por lo que respecta a las cláusulas fundamentales a las que tenemos que prestar atención, siempre vamos a hablar de las cláusulas relativas a derechos de propiedad intelectual y el resto de cláusulas. Es evidente que cuando empezamos un proyecto nos importa muchísimo sacarlo adelante, cuánto vamos a cobrar, etc. Pero las cesiones de derechos de propiedad intelectual son la base de la remuneración de un autor. Por lo tanto, como guionistas deberemos prestar atención primero a qué territorio estamos cediendo o para qué territorio estamos cediendo los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si lo cedemos para todo el mundo directamente en un primer contrato, estamos abocando nuestra obra a que solo pueda ser explotada por esa persona jurídica, esa empresa a la que le hemos cedido los derechos. Y cabe la posibilidad de que quizá solo quiera explotarla en un determinado territorio. Por lo tanto, tenemos secuestrada, por decirlo de alguna forma, dicha obra para otros territorios en los que también podríamos explotarla. En segundo lugar, tendremos que hacer o prestar atención a los idiomas. ¿Por qué? Porque cuando autorizamos que una determinada obra que hemos creado en un idioma X pueda ser explotada en un idioma Y, en realidad estamos cediendo la posibilidad de que esa obra sea traducida. Las traducciones no siempre respetan el origen de la obra y, por tanto, en todo caso, antes de tomar una decisión al respecto, debemos valorar si nos interesa o no nos interesa que dicha obra sea traducida a otros idiomas. En tercer lugar, debemos prestar atención a la temporalidad, en cuanto a dos vertientes distintas. Primero, ¿por qué plazo vamos a ceder los derechos de autor? Suele ser habitual que cuando un guionista cede los derechos de autor para la realización de una obra audiovisual, por ejemplo, o de un cómic, lo haga para todo su periodo de protección. Esto no es per se negativo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que los estamos cediendo ad eternum, para siempre, hasta que la obra entre en dominio público. En segundo lugar, sí que es más preocupante la temporalidad en la cual se puede llevar a producción y a distribución la obra. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que cedamos los derechos sobre un guión para que se haga una obra, por ejemplo, audiovisual, y que nunca se llegue a realizar. Por lo tanto, ahí hay que prever un pacto por el cual, si en un periodo determinado esa obra no ve la luz, se reviertan los derechos y vuelvan al autor de nuevo para que pueda hacer con ese guión lo que considere. En quinto lugar, debemos también prestar atención a las cesiones para la realización de productos secundarios. ¿Qué son los productos secundarios? Todos aquellos que no son necesariamente la obra audiovisual o la obra del cómic. Por ejemplo, cuestiones de merchandising, realización de obras derivadas, por ejemplo, un videojuego basado en una obra audiovisual, porque este tipo de derechos se debería de remunerar aparte. Por lo tanto, si los cedéis en conjunto con la contraprestación que vais a recibir, os vais a evitar la posibilidad de participar en los derechos económicos que pueda traer aparejada una explotación amplia de dicha obra. En sexto lugar, tenéis que prestar atención a los derechos de adquisición preferente. ¿Qué es esto? Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un guión para una obra audiovisual, cabe la posibilidad de que luego se puedan hacer remakes, secuelas, precuelas. Por lo tanto, dichos derechos o dichas opciones de adquisición preferente, lo que os está obligando es a que realicéis esas obras también con la misma productora. Por lo tanto, debéis de valorar si esto de por sí os es adecuado y, segundo, que dichas opciones o dichos derechos de adquisición preferente traigan aparejada una contraprestación adicional. ¿Por qué? Porque si no estáis grabando la obra, grabando en cuanto a hacerle soportar con cargas posteriores a la explotación sin percibir nada a cambio. También tendréis que prestar atención a la normativa aplicable y al fuero.
¿Qué es esto de la normativa aplicable y el fuero? Si estáis realizando una obra y vuestra intención o vuestro domicilio social está en Bilbao, está en Madrid, no tiene ningún sentido que la normativa aplicable sea la normativa estadounidense y que os sometáis, esto es el fuero, que os sometáis, por ejemplo, a que los juicios o procedimientos judiciales los conozcan los tribunales de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque eso va a suponer prácticamente la imposibilidad de que obtengáis tutela judicial efectiva, porque los costes que vais a tener que soportar para llevar adelante un procedimiento de este tipo para tutelar vuestros derechos van a ser excesivos. Y por último, otro tema que no debéis de olvidar en cuanto a la propia vida de la creación del guión son las cuestiones de plazos de entrega y versiones a realizar. ¿Por qué? Porque hay que ser holgado en los plazos para evitar que el mero hecho del retraso en la entrega suponga el incumplimiento contractual que habitualmente lleva aparejadas reclamaciones de daños y perjuicios, y en segundo lugar para no veros obligados a realizar tantas versiones como la parte, contratante, la productora os exija. Es decir, que tengáis un mínimo control sobre cuál va a ser el trabajo que vais a tener que realizar.